Saludos, amigos. Una vez más, estamos compartiendo estos preciosos temas tan importantes para para nuestra salud espiritual. La patria de Dios y el Chonilguk, el reino de Dios. Esta es la tercera parte, la tercera entrega. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvide darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente, siempre inspirados en el Chonsongyong, Sagradas Escrituras del Cielo, el libro del Chonilguk, el Reino de Dios. Vamos a estudiar entonces la estructura y el establecimiento del Chonilguk, el Reino de Dios. El Chonilguk abarca 5 niveles, desde el individuo, la familia, tribu, pueblo, nación. Ahora que Satanás ha cedido al cielo la soberanía de su mundo sobre el nivel nacional, el Padre nos dice que hemos llegado a la era donde podemos ejercer por completo la autoridad del reino de los cielos desde una posición de liberación, incluso hasta el nivel nacional. La historia de Corea está llena de luchas entre los súbditos leales y los perversos. En esa historia, a menudo se derramaba la sangre de los súbditos leales. Si alguien era condenado por traición, el rey requería la ejecución aún de su familia extendida. Estas personas recibían castigos horribles. Las mujeres coreanas tuvieron que soportar aún más sufrimiento, un sufrimiento indescriptible, con el fin de indemnizar esto y liberar a las personas que estuvieron o están involucradas en todas estas miserias. Tenemos que unirnos todos, desde los calabozos del infierno hasta los más altos niveles en la esfera celestial. El Chonilguk es dos mundos hecho uno. Por favor, comprendan que ahora es el momento de su establecimiento basado en el reinado de Dios, un reino obtenido a través de la liberación de los individuos, familias, tribus, pueblos, naciones y el mundo. Con eso, los hijos e hijas de Dios pueden residir en el reino de los cielos. El Chonilguk es el cumplimiento del ideal de la creación en el Edén, un lugar que no tiene nada que ver con la caída. Cuando Dios planeó la creación, estaba planificando la construcción, la edificación del Chonilguk, el Edén original, el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, la nación del cuarto Israel y el Chonilguk, el establecimiento de la patria de Dios, tiene que ver con la recuperación de la esfera del cuarto Adán. Es decir, se debe formar la nación del cuarto Adán. Una vez que se forme la nación del cuarto Adán, el Chonilguk y la nación del cuarto Israel deben unirse. Una es una esfera religiosa, mientras que la otra es una esfera política. Entonces, cuando estas dos se hagan una, podremos realizar la unificación. Por lo tanto, necesitamos la nación del cuarto Israel. La esfera religiosa sería como la esfera tipo Abel y la esfera política, la esfera tipo Caín, deben de unirse, centralizados en la nación del cuarto Israel. El Chonilguk representa el reino de paz. Se convertirá en la estructura de la patria de Dios. El Chonilguk, como la nación del cuarto Israel,
debe ser gobernado por la ONU de la paz. Los padres verdaderos, a través de su reinado del tercer Israel, finalmente han llegado a representar el reino del primer Israel y el reino del segundo Israel, recuperando así el fundamento sustancial que se perdió en el tiempo de Jesús. Jesús vino a establecer el reino del Chonilguk. La gente solo tenía que creer en él, servir, obedecer, aceptarlo, servir a Jesús bajo la guía directa de Dios, el Padre Celestial. Ese era el Chonilguk que se perdió porque a Cristo lo crucificaron. Por lo tanto, todo el mundo espiritual y las esferas de todas las religiones con Jesús como su centro harán la transición hacia un mundo unificado, sirviéndolos como los padres del tercer Israel. El propósito de establecer el Chonilguk es liberar a Dios, quien ha trabajado internamente en las religiones para la restauración por indemnización, mientras que el propósito de establecer el cuarto Israel es tener un país externo a nivel mundial. La unidad del Chonilguk y la nación del cuarto Israel será la nación de Dios, que es el ideal del cielo, el reino de los cielos en la tierra. Ahora entramos en el tiempo en que los padres verdaderos pueden emitir la orden de ir adelante con toda nuestra energía hacia esa meta, el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. La historia del conflicto Caín-Abel llegará a su fin cuando el cuarto Israel y la ONU de la paz se hagan uno y sirvan a la familia de los padres verdaderos y la familia del cielo y la tierra, que son los fundamentos para el mundo de la cultura del corazón. Sobre esta base, las naciones del mundo entrarán en la era de liberación y libertad completa. El reino de los cielos, que ha estado vacío hasta ahora, se llenará todo de una vez. Entonces, Dios entrará en la era de la prosperidad y paz eterna y establecerá la era de su patria y reinado pacífico. Cuando el tercer Israel esté unificado, la esfera de la ONU de la paz, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, naturalmente se solidificará y se hará una con la nación del cuarto Israel. Los Estados Unidos, que según la historia se edificó cuando el Mayflower en español se traduciría como Flor de Mayo, que es el nombre del barco que en 1620 transportó a los llamados peregrinos desde el Reino de Inglaterra, hoy Inglaterra en el Reino Unido, hasta un punto de la costa oriental de América del Norte, hoy ubicado en los Estados Unidos de América. Sin contar a la tripulación, este barco transportó a 102 pasajeros que fueron los primeros colonos anglosajones que se establecieron en la costa de Massachusetts, formando la colonia de Plymouth. Como recordarán, un peregrino, una persona religiosa inspirada en el cristianismo, estaba buscando tierras fértiles donde predicar, donde adorar al Cristo, donde vivir de acuerdo a la fe cristiana. Por esa razón, Dios permitió que se estableciera la fundación de este hermoso país de los Estados Unidos. Ahí radican las bases de la cultura y el fundamento político y económico de los Estados Unidos. Esa es su fortaleza, la fe en Cristo, la fe religiosa. Por lo tanto, los Estados Unidos deben reestructurar la ONU
para servir al Chonilguk, que es la patria de Dios. Dios quiere construir el Chonilguk en nuestros tiempos. Entonces, cuando esto suceda, Dios volverá a su posición original, la posición que tenía antes de la caída. Luego, cuando Dios llegue a reinar el mundo entero, avanzaremos hacia la era del reino de la paz. Los tres requisitos del Chonilguk para crear una nación debe haber soberanía, gente y territorio. Lo mismo es válido para el reino celestial. Cuando se establezca el reino celestial del Chonilguk, cuya soberanía está representada por los padres, su pueblo está representado por los hijos e hijas y debe tener territorio. Ninguno de estos puede quedar afuera. Se trata de una regla de hierro. Para formar una nación debe haber soberanía, gente y territorio. Cuando se construye el reino de los cielos en la tierra, desde esta perspectiva, ¿quién sería su señor? ¿Quién sería su soberano? Sin lugar a dudas, sería Dios su soberano. ¿Quién sería su pueblo? Toda la humanidad. Entonces, ¿cuál sería su tierra? Sería todo el planeta Tierra. Entonces, una vez que la gente llega a entender que Dios definitivamente existe, es natural que sigan su voluntad. La voluntad de Dios es hacer de toda la humanidad su amado pueblo, hacer del planeta Tierra su amada tierra. Y al unir estos dos, hacer una nación soberana. Este será el mundo ideal. Para establecer una nación, entonces debe haber tierra, gente y soberanía. ¿Qué establece la soberanía? Es una relación con Dios, el origen. Por ejemplo, los que gobiernan el país tienen la obligación de llevar a cabo los asuntos de Estado al conectarse con Dios, incluso después de que la mayoría de la gente duerma profundamente. De esta manera, los líderes estarán unidos con su pueblo. Unidos, ellos sabrán que todo lo que esté delante de ellos no es para su propio uso, sino para ser usado por el bien de la nación. Así, la nación prosperará. La razón por la que derramamos lágrimas y sangre por nuestro país y nuestro pueblo es fundamentalmente para construir el reino eterno celestial, el eterno reino celestial, una nación bendecida que nuestros descendientes alabarán por toda la eternidad. Este seguramente será un país donde los hijos del linaje directo gobiernen con una autoridad que represente a Dios. Tiene la autoridad del reinado de Dios, que no es ni el comunismo ni la democracia. Por excelencia a nivel mundial, entonces el Caín y el Abel enfrentados en el ámbito político, la democracia, el poder del pueblo y el comunismo centralizado en un totalitarismo. Una vez que formemos este país, perdurará para siempre con esta estructura nacional. El Padre verdadero, al pensar en esto, lamenta no haber podido llegar a ser un ciudadano de esa nación. Ustedes también deben lamentarse de no poder vivir en un país así. Todos nosotros deberíamos estar lamentándonos porque no pudimos tener una nación así. Debemos arrepentirnos por no haber establecido esta soberanía única e incambiable. Dios envió a sus amados hijos e hijas en un esfuerzo por establecer un reino eterno único.
En la Biblia encontramos la preciosa historia de Agar, sierva extranjera, obediente. Ella recibió la visita del ángel del Señor y una promesa. Ella, Agar, invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y dijo: tú eres un Dios que me ve, pues pensó: ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Génesis 16:13. Sara, una mujer llena de fe, respetuosa, bonita, madre del pueblo de Israel. Sara dijo entonces: Dios me ha hecho reír, y todos los que se enteren de que he tenido un hijo se reirán conmigo. Génesis 21:6. Miriam, hermana de Moisés, profetisa, líder de alabanza e inteligente. Miriam les cantaba así: canten al Señor, que se ha coronado de triunfo, arrojando al mar caballos y jinetes. Éxodo 15:21. Rahab, una mujer valiente, creyente en Dios, salvó su familia. Rahab, por la fe, por la fe, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Hebreos 11:31. Podemos mencionar también la preciosa historia de Débora, jueza, profetisa, líder de guerra. Los guerreros de Israel desaparecieron hasta que yo me levanté. Yo, Débora, me levanté como una madre en Israel. Jueces 5:7. Ruth, la historia de Ruth, una mujer leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios. Ruth respondió: no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Ana, mujer de oración, fiel, adoradora, madre del profeta Samuel. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Primera de Samuel 2:1. Esther, bonita, una mujer inteligente, sensata, valiente. Al rey le gustó Esther más que todas las demás mujeres, y ella se ganó su aprobación y simpatía más que todas las otras vírgenes. Así que él le ciñó la corona real y la proclamó reina en lugar de Bastí. Esther 2:17. Rebeca, una mujer hermosa y sencilla. Rebeca, hija de Betuel y hermana de Labán, los arameos que vivían en Padán Aram. Rebeca no podía tener hijos, así que su esposo Isaac rogó al Señor por ella. Y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Y esa es la historia de Esaú y Jacob, el Caín y el Abel, que al final pues se unieron cuando Esaú compró la primogenitura con un plato de lentejas. En realidad, estas historias hermosas, así como la de Tamar, que logró que Judá le entregara su sello y su bastón como prenda hasta que le pagara el cabrito prometido por su servicio sexual, es, es interesante porque Tamar fue 2 veces la nuera de Judá y madre de 2 hijos, 2 de sus hijos, los gemelos Fares y Sara. Génesis 38. Ella sabía de la importancia de la descendencia, del linaje, por lo tanto no le importó. Recordamos que esta historia es muy fundamental en en el linaje de restauración que el cielo estaba llevando a cabo y que se concretiza con María, humilde, obediente, pensadora, madre de Jesús. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María.
que Él haga conmigo como me has dicho. Lucas 1:38. Así es que nació Jesús, el Mesías, y toda esta historia pues trae unas inquietudes muy interesantes porque nos aclara que son mujeres campeonas del cielo, así como Priscila, profesora, valiente, cooperadora, líder en la iglesia. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús, por salvarme la vida. Ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Romanos 16, del 3, 4. Entonces, Dios envió a sus amados hijos e hijas en un esfuerzo por establecer un reino eterno, único, incambiable y absoluto. Pero hasta el día de hoy, no hemos preparado el fundamento sobre el cual restaurar el reino. Debido a la caída de Adán, se perdió el amor, se perdió la vida y se perdió el linaje. Porque Adán cayó, se estableció una historia, una providencia de restauración por 6.000 años. Con el nacimiento de Jesús como el Mesías, vino a establecer el reino del Chonilgug, el reino de Dios, pero fue brutalmente asesinado. Entonces anunció la llegada del Señor, de la segunda llegada. Y es así para establecer la absoluta realidad de la palabra de Dios, el cumplimiento eterno de la voluntad de Dios. El hombre tiene que pasar por 3 niveles de crecimiento: formación, crecimiento y perfección, para entrar al dominio directo del amor de Dios. Y esto es absoluto. El hombre tiene que perfeccionarse en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, con la era del Antiguo Testamento se restauró la etapa de formación. En el tiempo del Nuevo Testamento, con el Evangelio de Cristo, se restaura la etapa de crecimiento. Y con la era del establecimiento del completo testamento, se establece la era de la perfección, el perfeccionamiento, y así toda la humanidad puede crecer. Para cada intento de conseguir un reino eterno, único, terminó sin éxito. Dios continuó enviando su gente a la tierra para iniciar, dirigir y concluir su trabajo con éxito. Así es como Dios ha trabajado a través de la historia para este propósito. Las personas cuya nación ha perdido su soberanía se encuentran en una situación lamentable. Esto fue lo que quiso decir Jesús cuando predicó. Por lo tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué dijo Jesús que deben buscar primero? ¿Sus hijos o su reino? Él les dijo que busquen el reino del deseo de Dios. Buscad primero su reino y su justicia. Mateo 6:31-33. Jesús incluso está esperando en el paraíso. Uno de los malhechores colgado, cuando estaba en agonía, le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:42-43. Jesús no pudo establecer el trono del cielo en la tierra. Jesús todavía no puede pararse delante de Dios con el fundamento de la soberanía de una historia de la nación de Israel. Él no pudo gobernar una nación plenamente establecida, cuya gente podría ir directamente desde la tierra hasta el reino de Dios en el cielo. Por lo tanto, tuvieron que permanecer con Jesús en el paraíso, que es como una sala de espera. El reino de los cielos en el cielo es un lugar donde no pueden entrar solos. Si Adán y Eva
no hubieran caído, ellos habrían ido allí junto con su familia. El reino de los cielos en el cielo es un lugar al cual van en compañía de su familia, incluidos los hijos. Sin ellos es imposible entrar. La soberanía del amor de Dios es absoluta. La soberanía del amor de Dios es única. La soberanía del amor de Dios es incambiable y eterna. Entonces, tal es el caso de la soberanía, el pueblo y la tierra del reino de Dios. Por eso debemos reorganizar todo. Esto incluye registrarse de nuevo como ciudadanos absolutos, ciudadanos únicos, ciudadanos incambiables y eternos. También se deben reorganizar todas las cosas, reclamando todo. El reino de Dios consiste en la soberanía, la gente y todas las cosas absolutamente unidos con Dios. Vemos que en cada familia los padres representan la soberanía, los hijos representan a los ciudadanos y las posesiones representan la creación. Entonces, cada familia debe ofrecer a Dios como fundamento a pequeña escala. La nación y el mundo, en mayor escala, vendrán únicamente sobre esta base. Para formar una nación necesitamos soberanía y después gente. Por eso, en el futuro, todos sus ciudadanos serán provistos con una tarjeta de registro del reino celestial, el Chonilguk. Este es el fundamento preparado para el Chonilguk, sobre el cual se parará su gente, sus ciudadanos centrados en la plena autoridad y la soberanía del cielo. En ese momento se les honrará basado en el número de personas de su tribu que hayan traído al cielo. Debemos construir una nación bajo la soberanía de Dios. Ha llegado el momento en que ustedes, como personas que realmente pueden ejercer la autoridad de los padres verdaderos centrados en Dios, tomen responsabilidad financiera pagando los impuestos para la restauración de nuestra patria en la tierra, la nación del mundo unificado. Los padres verdaderos personalmente no les debería ayudar. Por eso ellos no pueden darles todos los recursos. Deben seguir la voluntad de Dios. Para hacer esto, Corea tiene su responsabilidad, Japón tiene su responsabilidad y los Estados Unidos también tienen su responsabilidad. Providencialmente, los tres son un solo país, aunque cada uno representa una posición como nación padre, nación madre y nación de hijo mayor. ¿Por qué los santos han enfrentado dificultades? Porque fueron pioneros en la fe y no tenían el apoyo de su familia, sociedad o nación. Era un pueblo sin nación. Si hubieran tenido el apoyo de una nación, podría haber sobrevivido incluso si su tribu se les oponía. Sin embargo, esto raras veces sucede y por consiguiente, aquellos a quienes Dios llamaba por lo general eran perseguidos por donde quiera que iban y muchos caminaron por el sendero de una ofrenda de sacrificio derramando sangre. Una vez más, esto se debió a que no tuvieron su propia nación. Si hubieran tenido una soberanía y una nación para apoyarlos, no hubiese sido necesario que vayan por el camino del sacrificio. Era un pueblo sin nación. Al día de hoy, la verdad
no tiene un pueblo o una nación, e incluso aquellos que la siguieron no conocían la naturaleza de la nación que Dios esperaba ver. ¿Cuántos hijos ligados al cielo han reunido? No deberían hacer otra cosa que no sea eso. Ustedes pueden vivir en abundancia con miles de millones de dólares que valen oro, pero todo eso pasará. Inviertan sus recursos materiales, sus conocimientos e incluso sus vidas de linaje caído para este trabajo. No inviertan un poco a la vez, sino más bien todo de una sola vez, con un corazón de querer crear ciudadanos para el reino de Dios. Acumulen tales inversiones, su valor se aprecia exponencialmente. La Iglesia de Unificación, que fue fundada el 1 de mayo de 1954, sigue adelante hacia el ideal del reino de los cielos en la familia. La nación, el mundo, el cielo y Dios están situados en esa familia. Ustedes han sido injertados al linaje de los padres verdaderos, es decir, que no actúen como olivos silvestres. Tomen la semilla del olivo verdadero y produzcan su fruto donde quiera que echen raíces en el mundo, trascendiendo las naciones y los pueblos. Los frutos son los mismos. Deben fructificar y dar a luz al pueblo santo del reino de los cielos, manifestando el ideal de la creación de Dios. Las familias bendecidas de la Iglesia de Unificación son responsables de incrementar la población del reino de los cielos, que es un reino libre, sin una sola historia de indemnización. Nunca deben olvidar que esta es su misión. Entonces, los miembros de la Iglesia de Unificación no tienen su propia nación. Por 6000 años de historia en la providencia de la restauración, se ha, se ha trabajado hasta encontrar el mundo democrático que vemos hoy. Es el fruto de 6000 años del esfuerzo de Dios. Si hubieran nacido en Israel en el tiempo de Jesús, habrían sido ejecutados. A un hombre como el reverendo Sang Myung Moon lo habrían hecho desaparecer sin dejar el mínimo rastro de su existencia. Debemos estar conscientes de que hay representantes injustos de Satanás en el nivel nacional, como también los hay en el nivel mundial. En particular, el comunismo, que es la encarnación del mal en el nivel global, está desesperado, está preparando su acto final de agresión para acabar con la religión. Religión versus comunismo, que es comunista, ateo. El derecho de Dios como propietario y la cédula del Chan Il-guk. Hasta ahora, Dios ha sido incapaz de afirmar su derecho de propiedad. Incluso los padres verdaderos no pudieron afirmar su derecho de propiedad sobre los hijos verdaderos, una nación verdadera y el mundo verdadero. Satanás ha estado reclamando todo, naciones, pueblos y el mundo material. Satanás usurpó en su totalidad el derecho de propiedad de Dios, debido a que ninguna persona verdadera, ningún hombre verdadero y mujer verdadera se levantó para tomar posesión de ello. No se estableció el derecho de propiedad de Dios. Hasta el día de hoy, Dios no ha podido establecer su derecho de propiedad. El diablo ha sido el dueño y los hijos de Dios no pudieron tomar posesión.
El diablo y sus hijos se han hecho pasar como los propietarios de la creación de Dios y han causado un gran daño. Por lo tanto, todo debe ser recuperado. Toda la creación debe ser devuelta a los padres originales, los padres verdaderos, hijos verdaderos, tribus verdaderas y la nación verdadera. El socialismo, es decir, el comunismo, está tratando de hacer una única nación totalitaria, ya que Satanás sabe que la era de la restauración de la propiedad basada en el ideal de Dios llegará pronto. Él está tratando de impedir a través del comunismo que Dios tome posesión del mundo. Satanás hizo todo lo que pudo. No obstante, los padres verdaderos han reclamado todo para el lado de Dios. Es por eso que el lado de Satanás ha sido derrotado, tanto en la teoría como en la práctica. No hay poder que pueda pararse en oposición a Dios y a los padres verdaderos. La cuestión de la propiedad es un gran problema. En el socialismo comunista, el Estado es el único propietario. En la democracia, el individuo es el propietario. Entonces, ¿quién debe ser el propietario? El mundo entero pertenece a Dios. Entonces, el mundo pertenece a sus hijos y ellos pertenecen a su familia. Por eso, los hijos de Dios deben unir todo para poder ofrecerle a Dios la propiedad del mundo. Dios debería ser el único propietario. Solo cuando Dios llegue a ser el único propietario, teniendo el derecho de propiedad, Él podrá legarlo a los padres verdaderos y a través de ellos a los hijos. Entonces, el mundo se podrá considerar como propiedad de Dios. Sus posesiones, sus hijos o su cónyuge no les pertenecen realmente. Ustedes están parados en la posición del arcángel. Por lo tanto, deben pasar por un periodo en el que absolutamente nieguen poseer cualquier cosa. El comunismo socialista, sintiendo que tal era está amaneciendo, niega la propiedad a los individuos. Por eso ellos dicen que todo pertenece al Estado o algún otro grupo. Esto no ocurre por casualidad. El mundo ideal de la creación se está desplegando basado en la providencia de la restauración y el proceso de recreación de Dios. El Chonilguk, el reino de Dios, debe tener soberanía, ciudadanos y territorio. La ceremonia de entronización del reino de Dios cumplió la restauración de la soberanía. Las giras para el establecimiento de la patria de Dios representan la restauración de las tierras. Después, ustedes se convertirán en los ciudadanos del Chonilguk, que incluye el registrar y adquirir las cédulas de registro del Chonilguk. Una vez que se establezca la nación del Chonilguk, todos pueden ir al cielo y convertirse en ciudadanos. Es por eso que los padres verdaderos han pedido que todo el mundo adquiera una cédula de registro del Chonilguk. Por favor, tomen esto en serio.
estarán en problemas si no lo toman si lo toman a la ligera. Así que, por favor, traten de hacer que sus familiares reciban las cédulas de registro, incluso si no les interesa. Los padres verdaderos han creado un pasaporte para el reino celestial. Una vez que los pasaportes del Chonelguk sean legales, la gente ya no necesitará visas. Deben valorar este pasaporte del Chonelguk más que un pasaporte coreano o estadounidense. Deben valorarlo más que la certificación de la ONU. El pasaporte del Chonelguk no es un pasaporte ordinario que cualquiera puede adquirir fácilmente. Incluso los sabios y santos en el mundo espiritual deben adquirir la ciudadanía del Chonilguk. Por lo tanto, ustedes también deben adquirir una cédula de ciudadanía del Chonilguk. La razón de esto es la construcción de un mundo y un país, un pueblo, una cultura y una lengua bajo Dios. Para ello, debemos llegar a ser hijos, parejas y familias en semejanza al carácter del único Dios. Ustedes no pueden entrar al reino de los cielos sin una cédula de ciudadanía del Chonilguk. La forma de adquirirla es ofreciendo voluntariamente su vida, su propiedad e incluso su nación a Dios y después recibirlos de vuelta como herencia. No tenemos una nación, aunque hay muchos hijos e hijas de familias bendecidas, todavía debemos establecer la nación ideal que Dios desea. Aunque tienen hijos, no hay lugar para registrar sus nacimientos en la nación ideal. Tampoco hay un lugar para registrar matrimonios o defunciones. Si no disponemos de una nación, no podemos asentarnos. Eso significa que no tenemos lugar para establecernos. En el mundo secular, si no tienen un pasaporte de su país, otras naciones no les reconocerán. En otras palabras, ellos no reconocerán que son ciudadanos de una nación en particular. También los padres verdaderos han decretado que los espíritus absolutamente buenos en el mundo espiritual, los miembros de familias bendecidas en el mundo espiritual, pueden registrarse por gracia como ciudadanos del Chonilguk. Cuando estas personas reciban sus cédulas de ciudadanía del Chonilguk, ¿será que no valdrá la pena regocijarse delante de los cielos y la tierra, delante de Dios y delante de los santos? En el próximo video estudiaremos la constitución y los materiales de enseñanza del Chonilguk, el reino de Dios. Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes, sus familiares, vecinos y amigos. Ayú. Muchas gracias por su atención. Este tema es muy importante. Comparta, comparta, que este tema es muy importante. Comparta, comparta, comparta.